Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar otra vez por acá. Bienvenidos a una videoconferencia. Muy buenas y frías tardes, más bien. Eh, y pues nada, mi nombre es Mario Laguna, soy el gerente comercial de Casmer y estoy muy contento de retomar las videoconferencias. Mención honorífica para la doctora Cata, que ha estado ya un mes completo dando videoconferencias solita. Pero bueno, pues ya estamos de nuevo en todo esto que nos gusta mucho hacer y que parece ser que a ustedes les está gustando mucho también. Entrando en materia, esta videoconferencia como tal, este tema se titula Envejecimiento en México e hipoacusia, una realidad alarmante. Esto porque, como se van a dar cuenta en el transcurso de esta plática, hay muchos datos que nos indican sobre lo que va a pasar en nuestro país en los próximos años y cómo realmente no estamos preparados ni en infraestructura ni en políticas asistenciales de la manera correcta para lidiar contra este monstruo gigantesco que se llama envejecimiento. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Es envejecimiento en México una aplastante realidad? No hace falta ser investigador privado ni ser una persona muy avanzada en estadística para darse cuenta que algo está pasando en nuestro país desde hace algunos años. Yo como médico les puedo contar, una de las cosas que te platican en la Facultad de Medicina cuando estás empezando es que México está viviendo una transición demográfica bastante intensa y bastante preocupante, en donde la cantidad de adultos mayores, de manera muy general, está creciendo de manera alarmante. Entonces, si nosotros nos metemos a YouTube y nada más tratamos de ver qué está pasando en México, en nuestro país, pues la verdad es que los primeros resultados que nos arrojan no son muy esperanzadores. Estamos llenos de información que nos habla acerca de lo caótico que va a ser dentro de algunos años la cantidad de adultos mayores que existen en nuestro país, no propiamente por los adultos mayores, sino por todas las cosas que implica el envejecimiento de una población, sobre todo el envejecimiento de una población que no está preparada para ello. Muchas de las políticas públicas que están implementándose tienen como objetivo tratar de ver cómo se le hace para que los adultos mayores no impliquen una carga desde el punto de vista económico para los sistemas de salud, por ejemplo, y que además pues, se pueda aprovechar toda la experiencia y todas las habilidades que los adultos mayores tienen. Entonces, de alguna forma, México, como dice el último titular del Sol de México, está envejeciendo y no está preparado. Y esa es una realidad palpable que desde el punto de vista sociodemográfico, pues tal vez es muy complicado, pero desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, de la adaptación de auxiliares auditivos, pues abre una ventana de posibilidades gigantescas porque cada vez vamos a ser más adultos mayores. Entonces, continuando con esto, algunos de los programas que se implementaron hace algunos años en la Ciudad de México, por ejemplo, que si el médico en casa y demás, se ha cambiado para proteger y empezar a proteger cada vez más a los adultos mayores y que tengan un envejecimiento digno. Hay ciertos indicadores demográficos que nos platican y que nos ayudan a saber que la Ciudad de México específicamente en el mediano plazo va a ser una ciudad con una población sumamente recargada hacia el lado de los adultos mayores. El envejecimiento en México, y esto lo platicábamos en una conferencia que dimos hace poco, se está transformando básicamente en el elefante rosa del cuarto. ¿A qué me refiero con esto? Todo el mundo sabe que hay un problema, todo el mundo sabe que algo se tiene que hacer, pero rara vez se están implementando políticas que sí tengan un impacto efectivo en el control de los problemas que vienen derivados de la edad. Entonces, de alguna forma tenemos que hacer algo y tenemos que estar conscientes. Creo que es el paso número uno. Si volvemos al principio, y el principio es tratar de buscar fuentes de información lo más confiables posible, vamos a ver qué nos dice la OMS. Pues el escenario a nivel mundial es complicado. Al año 2050, la población de adultos mayores va a pasar del 11% de la población total al 22%. ¿Esto qué significa? Que de 605 millones de adultos mayores que hay hoy por hoy a nivel mundial, nos transformaremos o se transformarán en 2.000 millones de adultos mayores. Es una cifra histórica. Y de alguna forma, en los países con un nivel socioeconómico bajo, se va a presentar un envejecimiento más rápido. Esto es una consecuencia directa de fenómenos que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial y les voy a poner un ejemplo muy claro.
hay una relación bien estrecha entre el nivel socioeconómico de los países y el envejecimiento que tenían. Pónganse a pensar nada más en lo siguiente. Eh, Hasta hace 20 años en México era perfectamente normal tener familias en donde era papá, mamá y 8, 9, 10 hijos. Si yo les platico de manera personal, pues creo que del lado de mi mamá hay como 10 hermanos, del lado de mi papá hay como 11 hermanos, entonces es muchísima gente. Evidentemente esto está relacionado con el nivel socioeconómico del país y el nivel cultural que tenía el país, porque las campañas de planificación familiar pues se tardaban más en llegar y entonces había mucha más gente y hubo una explosión demográfica impresionante. En el slide que les estaba poniendo, nada más para que se den una idea, platicábamos que países desarrollados, como por ejemplo Francia, se tardaron aproximadamente en duplicar el número de adultos mayores 100 años. Países como Brasil, ¿sí? O países como México incluso, están tardando un cuarto del tiempo, es decir, la tasa de crecimiento de adultos mayores es muy rápida justamente por esta explosión tan fuerte que hubo hace algunos años. Hoy por hoy ya es muy raro encontrarse una familia así, donde tengamos una cantidad muy grande de hermanos, pero pues tuvo sus consecuencias. Entonces, esto es interesantísimo porque, pues francamente, como siempre lo decimos, no estamos preparados en ningún ámbito, perdón, para tratar de contrarrestar los efectos. Pasaremos de 605 millones a 2.000 millones de adultos mayores en un periodo pues, corto, y estamos casi en el 2020, entonces en menos de 30 años pasará esto. Y algo interesantísimo, es la primera vez en la historia de la humanidad que habrá más personas octogenarias y nonagenarias que nunca. Se están estimando que habrán 395 personas arriba de los 80 años. Esto es muy interesante porque si nos vamos para atrás, hace 50 años la esperanza de vida era aproximadamente de 60 años. Era raro ver a alguien que viviera más de 60 años. Hoy es raro ver a alguien que viva menos de 60 años. Es complicado. De hecho, cuando vemos que una persona de 50 y tantos años falleció, pues nos llama mucho la atención y se nos olvida un poco que hace menos de 100 años, vivir 35 años ya era mucho. Entonces, pasan estos fenómenos en donde cada vez la población dura más y envejece más, pero no estamos envejeciendo bien. ¿Qué más nos dice la OMS? Como resultado directo del envejecimiento de la población, habrá enfermedades que van a despuntar de una manera importante, como por ejemplo las cardiopatías, el cáncer y la diabetes y sus complicaciones como principales causas de muerte. En México, por ejemplo, la principal causa de muerte hoy por hoy son las cardiopatías, pero está muy pegadito a ello todas las complicaciones de la diabetes. Entonces, esto va a generar que haya una necesidad muy importante de asistencia a largo plazo. Es decir, que cada vez haya lugares donde se pueda atender estos problemas que nunca vamos a curar, pero que sí vamos a poderle dar control. Y un dato interesantísimo, a mayor número de adultos mayores, la tasa de maltrato pues, se va a disparar. Este dato que les pongo aquí abajo es un dato alarmante, pero es un dato real. En países con un nivel socioeconómico alto y con un alto desarrollo, la tasa de maltrato de los adultos mayores es del 4 al 6%. Francamente, en los países en vías de desarrollo como el nuestro ni siquiera está estudiado, no hay una cifra clara al respecto, pero para mí ya es muy alarmante saber que en un país tal vez como Estados Unidos, un país de primer mundo en Europa, de cada 10 adultos mayores, hasta 6 están recibiendo maltrato. Maltrato entendido en todas sus variantes, desde maltrato económico, maltrato físico, maltrato emocional, el abandono y demás. Y esto me checa mucho con una realidad muy clara en nuestro país que tiene que ver con, ya hablando desde el punto de vista de la audiología, este abandono a los problemas auditivos que puede tener el adulto mayor y que cada vez estamos tratando de contrarrestar más, pero desafortunadamente en nuestro país sigue siendo muy clara la idea de que es normal que las personas adultas mayores no escuchen. Entonces, eso, aunque tratemos de taparlo, es abandono y eso es violencia. ¿Qué más nos dicen en la Organización Mundial de la Salud? Pues que evidentemente van a crecer las demencias y esto pues tiene que ver con muchas razones. La primera en nuestro país, por lo menos, es que hay una cantidad de subdiagnósticos impresionantes. ¿A qué me refiero? Que hoy por hoy la cantidad de personas que teóricamente están padeciendo una demencia y que no han sido diagnosticadas es brutal.
Tiene que ver con el estilo de vida de las personas, tiene que ver con que hoy por hoy el sistema de salud todavía no está preparado para el envejecimiento de la población, y tiene que ver además con que toda esta idiosincrasia del mexicano, en donde creemos incluso que el llegar a cierta edad ya no corresponde con un estado cognitivo correcto, pues evidentemente hace que no lo atendamos. Este mapa es bien interesante y cada que lo platicamos en una conferencia, sí se escucha como señales de extrañamiento por parte de la gente. Fíjense bien, la parte de arriba, el mapa que estoy señalando en este momento es cómo estaba el mundo en el año 2014. Para que se den una idea, los colores lo que representan es el porcentaje de personas arriba de 60 años. Verde, pues es prácticamente un país o un territorio joven, ¿sí? Y mientras más rojo se va poniendo, pues peor está la cosa. Entonces, vean la proyección al 2050. Teóricamente hablando, para el año 2050, más o menos en nuestro país estará entre el 25 y el 29% de adultos mayores. Si hiciéramos la cuenta rapidísima con la población actual, con los 123 millones de mexicanos que existen, estaríamos hablando aproximadamente de 40 millones de adultos mayores para el año 2050. 40-45. Entonces, esto es un problema muy grave porque, insisto por cuarta vez, México no está preparado para el envejecimiento de su población. La cultura de la prevención de la enfermedad deberá de volverse evidentemente fundamental en las políticas sustentables de los gobiernos, porque algo que te platican en la escuela de medicina es la prevención siempre va a ser la clave, la prevención siempre te va a ahorrar costos, la prevención siempre va a ser la mejor alternativa. Y sin embargo, yo recuerdo a mí mismo, hace muchos años, estudiando la medicina, me entraba por un oído el tema de la prevención y me salía por el otro. Yo estaba más preocupado en entender sobre medicamentos, en entender sobre tratamientos, porque yo quería curar, no quería prevenir. Y desafortunadamente ese sigue siendo el enfoque que tenemos actualmente en nuestro país. En México, ¿cómo estamos en materia de envejecimiento? Ya entrando de manera concreta. Pues francamente mal, aunque nos quieran decir que vamos bien. Esto es un tema bastante complicado porque de alguna forma hay una manera muy sencilla de amañar encuestas y amañar estadísticas y poner un panorama en los reportes oficiales en donde no estamos tan mal. Pero lo que siempre platico cuando doy esta conferencia es: salgan a la calle, vean la realidad de los adultos mayores en la calle y vean que en cada esquina hay un adulto mayor pidiendo dinero y que hay una cantidad bien importante de adultos que apenas si tienen para sobrevivir. Y entonces eso, aunque el reporte oficial nos diga que estamos bien, pues francamente a mí me suena todo lo contrario. La esperanza de vida ha aumentado en México de una manera muy importante. Aproximadamente en los próximos 35 años se van a sumar 20 millones más de adultos mayores. Y esta gráfica lo expresa bastante bien. En el año 2010, esta gráfica expresa como tal la esperanza de vida, es decir, cuánto vive una persona o cuánto alcanza a vivir. En el año 2010, el promedio decía que vivía 74 años. Las mujeres viven más en nuestro país que los hombres. Pero si vemos cómo avanza la línea temporal, para el año 2030 ya estaremos alrededor de los 76, 77 años. Para el año 2050 estaremos alrededor de los 85 años. Entonces, esto es una buena noticia, pues es agridulce. Yo ayer justo que estaba platicando este tema decía, pues por supuesto que si fuera mi mamá me encantaría que durara 85, 90, 100, 120 años, los que fueran necesarios. Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista de la colectividad, se transforma en algo totalmente insostenible. Y insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de servicios de salud, desde el punto de vista de muchas variables que hacen que sea muy difícil tener una población de una edad tan avanzada si no se generan las políticas públicas correctas. Esto nada más es dato informativo. Hasta el 2017 las entidades que tienen una esperanza de vida menor, ya por ejemplo Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, y bueno, esto lo relacionan mucho con el índice de violencia, y algunas ciudades como Nuevo León, Durango, Baja California Sur tienen una esperanza de vida mucho mayor por la facilidad de los accesos, en el caso de la Ciudad de México, el acceso a los servicios de salud. Entonces, esta es la famosísima pirámide poblacional.
Y como les decía al inicio, cuando uno está estudiando y te dan datos demográficos y demás y te dicen, es que la pirámide poblacional se está invirtiendo, tú no entiendes nada. En mi caso yo no entendía nada hasta que lo empiezas a vivir. Fíjense muy bien, en el año de 1990, que para mí me parece que fue ayer, pero pues ya van a pasar casi 30 años de este año como tal, eh, el porcentaje de personas adultos mayores era muy bajito. Estábamos hablando aproximadamente del 5.1% en el caso de las mujeres y el 6.6% en el caso de los hombres. Vean lo que ha ido pasando. Para el año 2015, pues prácticamente se duplicaron los valores. Y si les pongo la proyección, ahí entendemos perfectamente la gravedad del problema. Para el año 2030, cada vez va a haber más adultos mayores, más o menos, sumados hombres y mujeres, será el 25-26% de la población a nivel general en nuestro país. Es una cantidad muy grande. Estamos viviendo en un periodo de transición demográfica pues, en donde se tienen que implementar cambios estructurales a nivel gubernamental, evidentemente para poder solventar esto, porque tan solo piensen en que de cada 100 personas en México para el año 2030, 25 van a ser adultos mayores, arriba de 60 años, con enfermedades derivadas de la edad que tal vez no puedan trabajar y tendrán que ser sostenidos por el grueso de la población en una edad productiva. Entonces, esto es lo que está generando en nuestro país que, por ejemplo, estén cambiando la forma en la que nos jubilamos, todos los índices y los indicadores nos dicen que hay que hacer un cambio porque al final de cuentas el grupo poblacional que está productivo tendrá que llevar la carga económica de los que no. Y cada vez va a ser más complicado. Aquí es importante puntualizar algo. El hecho de que un país envejezca mucho y que tenga un índice muy alto de adultos mayores no necesariamente es malo. Hay historias de éxito en Europa en donde, bueno, ya tienen un índice muy alto, en donde la relación entre adultos mayores y adultos jóvenes pues es muy hacia el lado de los adultos mayores y que no necesariamente es malo porque tienen economías exitosas, pero todo se basa en justamente tener las políticas públicas correctas. En México, nada más para que se den una idea, la tasa de abandono de adultos mayores es altísima. Hay leyendas urbanas horribles, pero que es importante conocerlas, que te hablan un poco de los esfuerzos que se hacen para tratar de que las familias sigan cuidando a sus adultos mayores. Por ejemplo, platicando con cierta persona, alguna vez me comentó, ustedes, si me estás viendo en la Ciudad de México, sabes que existe una pensión que se implementó hace muchos años para los adultos mayores, que es una cosa pues, significativa, me parece que es como 1.500 pesos mensuales, y que en la superficialidad del programa se planteó para que las personas no se pudieran mantener y pudieran tener por lo menos acceso a las cosas básicas para su supervivencia. Platicando con alguien alguna vez me contó que la realidad de esto es, yo le voy a dar gobierno a los adultos cierta cantidad de dinero para que sus familias se sientan interesados a seguirlos cuidando porque están aportando al gasto familiar. Esto te habla mucho de que el problema básico que tenemos ya es un tema cultural. ¿Sí? En modelos de éxito, por ejemplo, les voy a hablar más adelante de lo que pasó en Suiza, básicamente empiezas cambiando la mentalidad de la gente y empiezas fomentando el cuidado del adulto mayor y el respeto del adulto mayor en todos los ámbitos. Y esto es un fenómeno, es un cambio, ¿sí? Interesantísimo desde la parte más profunda de la sociedad, que es la familia. Y entonces esto va creciendo y se va replicando en otros niveles, en las escuelas, en las empresas y demás. Entonces empieza a revalorar lo que significa un adulto mayor en la sociedad. Entonces, existen muchos indicadores que te ayudan a saber un poquito, lo voy a decir entre comillas, qué tan viejo es un país y que te ayudan a saber qué tienes que hacer al respecto, porque evidentemente mientras más adultos mayores tienes que cambiar las políticas para tratar de atenderlos, mientras menos tienes, pues tendrás que hacer algo, por ejemplo, para los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante el siguiente slide porque se van a dar cuenta justo de qué es lo que está sucediendo. Entonces, hay varios indicadores. El primero es el índice de envejecimiento. En términos coloquiales es qué tan viejito es un país. En términos un poquito más específicos es cuántos adultos hay por cada 100 menores de 15 años. Es decir, te ayuda a contrastar los dos extremos de la pirámide poblacional. Si ustedes ven esta gráfica,
y vámonos otra vez a los totales, en el año 2014 había aproximadamente 35 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Para el año 2030 estaremos alrededor de 60 por cada 100 adultos jóvenes o menores de 15 años. Entonces, quiere decir que está cambiando completamente la estructura de la sociedad, y si se quieren asustar un poquito más, vean el detalle por estados. Si ustedes ven la gráfica de la Ciudad de México, se van a dar cuenta del crecimiento tan grande que hay. Para el año 2030 vamos a tener aproximadamente 108 adultos mayores en la Ciudad de México por cada 100 menores de 15 años. Es decir, va a ser el grupo más extenso en la Ciudad de México, por lo menos. Y hoy por hoy pueden ver ya colonias en donde está muy centralizado, que hay un montón de viejitos, porque así ha estado envejeciendo la Ciudad de México, porque ha recibido mucha gente de otros estados y que pues ha quedado aquí y aquí ha hecho su vida. Si vemos el mínimo de la gráfica, pues podemos darnos cuenta que en Quintana Roo será donde tendremos mejores condiciones, tal vez porque la sobrepoblación de este grupo etario no va a ser tan extrema. Este otro indicador se llama relación de dependencia por vejez. ¿Qué significa? La cantidad de adultos mayores que existe con relación a las personas que trabajan. ¿Para qué sirven? Para saber más o menos cuántos adultos mayores va a tener que mantener la persona que está en edad productiva. Y también está bien complicado. Al final, si vemos, estamos hablando que para el 2030 será un 24% de adultos mayores con relación a las personas que todavía trabajan. Y es una cantidad grandísima, y esto es básicamente lo que ha brillado a empezar a cambiar los esquemas de jubilación, por ejemplo, porque ya no es soportable. Existe una discrepancia bien interesante y bien importante y muy grave entre la información oficial y la realidad diaria del adulto mayor. Esto creo que se puede constatar muy sencillo. Lo anterior y todo lo que platicamos plantea un panorama en donde, pues, desafortunadamente toda la carga económica se va a desplazar hacia los jóvenes, y entonces los esquemas de jubilación y las formas de seguridad social tendrán que estar enfocadas a ello, porque al final nadie previó esto. ¿Cuáles son los retos de un envejecimiento digno en México? Pues muchísimos, y aquí los voy a comentar de manera muy rápida. Programas de inclusión en donde tú tengas a los adultos mayores trabajando y aprovechando todos los años de experiencia que tienen para poder sostenerse económicamente de manera más activa, y una atención más proactiva al maltrato y al abandono. La verdad es que es muy triste conocer todos estos datos, porque evidentemente pues, tocan fibras sensibles de la población, y te pones a pensar un poco cuántos viejitos no conoces que están en abandono, aunque vivan con su familia y aunque estén ahí en su casa, están en condiciones que no son las más óptimas. ¿Me explico? Entonces, desde este punto de vista, pues tenemos algunas puntas de lanza en el mundo. Por ejemplo, Suiza. Si ustedes googlean un poquito, se van a dar cuenta que Suiza es uno de los lugares donde son de los considerados mejores para envejecer, pero no es de gratis. La verdad es que ha habido un cambio cultural, como les platicaba hace rato, bien interesante, en donde la cultura de valoración del adulto mayor es algo que se inculca desde la familia. Y entonces ahí no pasan cosas como acá, en donde pues no encuentras trabajo después de los 35, 40 años, en donde no te corren de tu trabajo por tener cierta edad, en donde al revés hay una cultura de honrar al adulto mayor y de aprovechar sus capacidades lo más que se puede. El caso más conocido que tenemos nosotros, porque a esto nos dedicamos. Básicamente, en México existe, del total de las personas con discapacidad, un 12.10% tiene algún grado de pérdida auditiva. Hasta el año 2018 en México vivían alrededor de 1.2 millones de personas con algún grado de sordera, con algún grado de hipoacusia, que ya les platicó la doctora Cata, que puede ser desde lo superficial, en donde pues, tal vez el paciente ni siquiera sea consciente de que tiene un problema, a menos de que esté en un ambiente desafiante, hasta pérdidas profundas en donde ya las capacidades comunicativas están inexistentes. Entonces, de este 1.2 millones, si nosotros lo distribuimos de manera etaria, pues seguimos viendo lo que es una tendencia en toda Latinoamérica. Estamos distribuidos, y nada más en Latinoamérica, a nivel mundial. Aproximadamente un 60% está cargado al lado de los adultos mayores, y el sector o el grupo etario que tuvo un crecimiento más importante en diagnóstico de pérdidas auditivas fue el de los 15 a los 59 años. Esto relacionado con todo lo que ustedes ya conocen, con el consumo de medicamentos, con la exposición a ruidos, con todo esto que sabemos que nos hace daño a los oídos, pero que seguimos haciendo.
Y por último, los menores de 15 años con un 15-30%. Ayer platicaba yo con una persona de una entidad gubernamental. ¿Qué va a pasar en los próximos años con este grupo etario de menores de 15 años? Ahora que estamos haciendo este recorte de algunos tamices y por algún lado ya se nos fue el tamiz metabólico y puede que se vaya el tamiz auditivo, evidentemente el subdiagnóstico va a ser gigantesco. Y lo que a veces no entendemos es que el tamiz es una prueba fundamental para asegurarle una calidad de vida lo suficientemente buena y un grado de independencia alto a los pacientes que tienen hipoacusia congénita, por ejemplo. Entonces, es muy, 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 muy grave. Desde el punto de vista de los adultos mayores, hasta el año 2018 existían 720,000 con algún grado de problema auditivo. Imagínense lo siguiente, hasta el 2018 720,000 adultos mayores, pero pues como les explicaba yo en algún lugar, no envejece un oído y el otro no. Estamos hablando de que son 1.4 millones de oídos con requerimientos especiales, 1.4 oportunidades de adaptación de auxiliares auditivos, de las cuales estamos atendiendo un porcentaje bien bajito. Y lo estamos haciendo como podemos, porque al final no nada más la marca que nosotros representamos, aquí hablo en general, creo que estamos muy interesados en transmitir el mensaje de que las pérdidas auditivas existen, son un problema y tienen una solución. Entonces, en materia de salud auditiva en México tenemos un rezago bien grande que impide que esto llegue a la población y esto es muy triste. Cuando estamos en alguna licitación, por ejemplo, en México el tema todavía es muy simplista y está muy relacionado con el precio. Y el precio sigue siendo uno de los factores más importantes para que el gobierno decida comprar auxiliares o no. Y sin importar la calidad de los equipos, sin importar las características y sin importar incluso si le estamos haciendo un bien real al paciente o no. Entonces, esta cultura de tener que gastar poco dinero para tener un auxiliar auditivo está permeando a la sociedad y con la llegada de equipos que venden por internet que encuentras en, no sé, en 1,000 pesos o en menos, ¿sí? Básicamente estamos dañando más nuestra audición de lo que lo estamos mejorando. Factores como el estigma, como la falta de acceso a sistemas de salud, la falta de información, pues obviamente van a propiciar este fenómeno porque la gente se va a quedar con lo primero que le digan porque les parece una buena opción si es barato. Esta gráfica es bien grave. Del universo total de pacientes que tenemos con pérdida auditiva, por lo menos hasta este año estamos atendiendo menos del 7%. Y aquí es donde tenemos que abrir los ojos. Digo, por un lado, la parte asistencial es súper importante porque estamos ayudando a cambiar vidas. Nosotros les acabamos de compartir que llevamos ya 10 años trabajando y que una de las partes que más nos gusta es que estamos cambiando la vida de las personas ya por mucho tiempo. Pero fíjense bien, es el 7% nada más, 7% de personas que están recibiendo el tratamiento que requieren y 7% de personas que están regresando a tener historias y a tener conversaciones y a poder vivir con su familia de una manera más armónica. Hay un 93% de personas que o no saben que tienen un problema o creen que es normal o no hay alguien que les esté dando soluciones. A ustedes que son dueños de negocios y que se dedican a adaptar auxiliares y demás, tal vez valdría la pena pensar un poquito afuera de la caja, tantito, y pensar que hay muchas comunidades y muchos lugares en donde yo puedo llegar y sí, por un lado, hacer un negocio y vender aparatos, pero por el otro, estoy ayudando a personas que si ustedes no van a buscarlos, pues muy probablemente nunca reciban el apoyo que requieren. Respecto a cuáles son los problemas, esto me lo preguntaron en un foro hace un mes y medio más o menos, pues básicamente lo puedo puntualizar en este diagrama. Primeramente, la desinformación, ¿sí? Hay una cantidad de desinformación importantísima en donde tristemente la gente en México sigue creyendo que tal vez el auxiliar auditivo te daña más. La idiosincrasia del mexicano, en donde pensamos que es normal que el viejito después de cierta edad ya se aísle y ya no hable, porque pues, es muy bueno, que es perfectamente natural que dejen de escuchar. La informalidad del mercado en la que vivimos actualmente, porque pues, prácticamente ustedes pueden encontrar en internet un montón de aparentes soluciones muy económicas, pero que al final, si tú eres seguidor de nuestro canal, sabes que no son reales. Y algo que me toca fibras sensibles es que en México todavía no tenemos una figura, un especialista que se dedique únicamente a la adaptación de soluciones auditivas. Entonces, ese es el paso número 1, tener a alguien que esté certificado y que realmente lo pueda hacer y no tener que ir con alguien que
pues no recibió la capacitación adecuada o que aprendió de manera empírica a colocar auxiliares auditivos, vio que era un muy buen negocio y que a partir de ahí sigue haciéndolo. Entonces, se requiere evidentemente que a través de esta transición demográfica se generen pues los cambios en las políticas públicas para poder hacerle frente a este cambio que evidentemente, y como se podrán dar cuenta, no es nada sencillo. Entonces, entre las conclusiones está eso, o sea, tenemos que tener modelos internacionales como referentes para ver qué hacemos en nuestro país al respecto y pues tomar en cuenta lo que les platico. Desafortunadamente, y esto es un fenómeno que ocurre en todas las especialidades médicas, estamos muy acostumbrados a concentrarnos en las ciudades grandes. Y sí, porque evidentemente la densidad poblacional es mayor, pero con saber que estamos llegando a menos del 7% de la población que requiere auxiliares auditivos en nuestro país, pues sí salta la pregunta de saber si estamos enfocando los esfuerzos de manera correcta. Te lo digo a ti, ¿valdrá la pena tener tu consultorio en una ciudad muy grande en donde tal vez recibas 2 o 3 pacientes al mes, de los cuales les vendas a 1 o 2 un par de audífonos? ¿O crees que valga más la pena tener un papel mucho más activo en este proceso de cambio y tal vez ir a buscar las oportunidades a lugares más lejanos? Sí, que va a implicar más trabajo, pero que te puedo asegurar, y esto te lo digo por experiencia propia, te puedo asegurar que vas a tener resultados más grandes si te vas a donde nadie lo ha hecho. Entonces, tomémoslo en cuenta porque desde el punto de vista económico, evidentemente nos conviene a todos, pero desde el punto de vista de ayudar a la gente, insisto y lo digo por tercera vez, puedes lograr llegar a donde nadie ha llegado y puedes cambiarle la vida a una persona que si tú no fueras, tal vez nunca nadie se iba a acercar a hacerlo. Pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. La semana que entra vamos a continuar un poquito de la mano con esto porque es un tema bien interesante y que me apasiona muchísimo y que es como muy importante para nosotros que ustedes conozcan, sobre todo para entender, porque a veces nos perdemos un poco y pensamos que no hay gente que requiera nuestros servicios, y sí hay, y hay muchísimo. Y ojo que esto únicamente se enfocó a adultos mayores, pero hay una cantidad de personas que requieren en nuestro país apoyos que sería impresionante y que si tuviéramos el poder de estar en todos los lugares, de verdad sería un negocio súper redituable y sobre todo muy gratificante desde el punto de vista humano. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por atender esta videoconferencia. Nos vemos la semana que entra. Vamos a seguir con estos temas. Y cualquier cosa, les repito, mi nombre es el doctor Mario Laguna. En la caja de descripciones vamos a poner nuestros correos, porque si tienen cualquier consulta que quieran hacernos, pues estamos para servirles. Que tengan un extraordinario fin de semana.